Es necesario repasarlo, ¿verdad? Porque hay nuevos hermanos que vienen de fuera, amigos que quieren saber sobre la iglesia. El tema es la iglesia local. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Nuestro Señor Jesucristo dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nuestro Señor Jesucristo prometió edificar su iglesia. Dice: edificaré mi iglesia. Mi iglesia, una sola iglesia, se refiere a esa iglesia universal, una sola iglesia, no muchas, ¿verdad? Efesios 1:18 nos dice la palabra de Dios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La iglesia somos todos los llamados, todos los que hemos obedecido al Evangelio, somos parte de esa iglesia universal. Todos los santos, todos los salvos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice la palabra de Dios: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay un comentarista, Holman, que dice que no explica la palabra de Dios como el Señor o los añadía. Pero ahí en el contexto, en el versículo 41, nos dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quién es el que añadía? El Señor. ¿A dónde? A la iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos hombres, en el día de Pentecostés, escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por parte de los apóstoles, de Pedro y los otros apóstoles. Ellos se compusieron de corazón, se dolieron de corazón y querían remediar su mal. Se dieron cuenta de que habían pecado contra Dios y preguntaron a los apóstoles y a los otros discípulos: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el versículo 41, así que los que recibieron su palabra, esos que recibieron su palabra, el Evangelio, que se arrepintieron, dice, fueron bautizados ese mismo día, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los salvos son añadidos a la iglesia. Al obedecer el Evangelio, todos nosotros cuando obedecimos el Evangelio fuimos añadidos a la iglesia universal de todos los salvos. Después nosotros pusimos nuestra membresía en una iglesia local. Las iglesias locales, hay una sola iglesia universal. Pero ¿qué es una iglesia
local. Romanos capítulo 16. Romanos 16, 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Se está refiriendo a las iglesias locales. Recordemos que Pablo escribió cartas a las iglesias locales que estaban en Roma, que estaban en Corinto, que estaban en Tesalónica, en Colosas, en Galacia, en Efeso. El apóstol Pablo escribió a esas iglesias locales. Las iglesias de Asia, las 7 iglesias de Asia, eran iglesias locales. Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 nos hablan de estas iglesias locales que estaban en una localidad, en una parte en Asia. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Luego dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. El versículo 12 escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El 18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Capítulo 3 escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Eran iglesias, congregaciones locales que estaban en una localidad. Eran iglesias locales. Y los miembros de cada iglesia local eran miembros de la iglesia universal. Es muy importante distinguir, hermanos, entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal no tiene organización. La iglesia universal somos todos los santos en todo el mundo. No tiene organización. La iglesia local sí tiene organización. La iglesia universal está compuesta de Sion, que a una iglesia local mande, una iglesia local más grande que las demás chicas, mande a las demás. Eso no es bíblico. No es bíblico la centralización. Cada iglesia local es autónoma. Tiene su autonomía. ¿Qué es una iglesia local? Bueno, no todo grupo de cristianos constituye una iglesia local. Una iglesia local es un grupo de cristianos que acuerda ser una iglesia local. Aquí vinieron hermanos a la ciudad de Caborca, miembros de la iglesia de Cristo, evangelistas, predicadores, evangelizaron, predicaron a las personas se convirtieron, obedecieron al evangelio, fueron añadidas a la iglesia universal y ellos tomaron el acuerdo de establecer una iglesia local. Ahorita vamos a ver la función de la iglesia local. Ellos toman el acuerdo de ser una iglesia local que acuerda adorar y obrar como iglesia local. Y acuerdan funcionar también bajo la supervisión y la dirección de ancianos. Esta es la organización de la iglesia local. Supervisión y dirección de ancianos escogidos por la congregación, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los requisitos bíblicos. Si no se tiene ancianos en una iglesia local, los varones toman esa dirección hasta que haya ancianos, ¿verdad? Una pluralidad de ancianos. Ancianos son los obispos, son los pastores en la iglesia.
Esta iglesia local acuerda ofrendar cada día, cada primer día de la semana, como dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La iglesia local toma este arreglo de ofrendar, como manda la palabra de Dios, cada primer día de la semana. La ofrenda para los santos pobres, para los santos necesitados. Esta ofrenda se usa para los hermanos necesitados, para las necesidades de la iglesia, para las necesidades de la evangelización. Pero esta ofrenda no se debe utilizar para otras cosas que no sea lo mandado por Dios en su palabra. Se debe tener una tesorería, dice, guardándolo, ¿verdad? Literalmente, atesorándolo. La palabra que se usa es tesaurizón. Se debe de tener una tesorería, una administración para estas ofrendas. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahí vemos a la iglesia de Filipos, hermanos, que tenía su tesoro, tenía sus fondos para enviar ayuda al apóstol Pablo. Por lo tanto, tenía una tesorería. Así nosotros también ayudamos a otros hermanos. Tenemos nuestros fondos, ayudamos a otros hermanos que están en necesidad. La iglesia, aquí algunos hermanos también han sido ayudados por otras iglesias, por otras congregaciones. Hermanos que han tenido necesidad, ¿verdad? También. Esta colectividad local sí es una organización, hermanos. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. En esa iglesia local de Filipos había obispos y diáconos. No habla de un solo obispo, ¿verdad?, sino de obispos y diáconos, servidores. Es la única organización, ¿verdad? Obispos, diáconos y santos. La única organización autorizada por la Biblia para hacer la obra de la iglesia local. Me decía una hermana, será bueno que diera un estudio sobre esto, sobre la función de la iglesia local. Porque hay hermanos que no saben. Hay hermanos que piensan que la obra la deben hacer institutos bíblicos o antibíblicos, ¿verdad? Porque no están en la palabra de Dios. Organizadores, sociedades aparte de la iglesia local. Esto no es bíblico, ¿verdad? La deben de hacer seminarios, como las sectas. No, eso no enseña la palabra de Dios.
Usted, al tener este estudio, al estudiar este estudio, podemos enseñar a otros hermanos que no saben. Usted puede enseñarle a otros hermanos que no saben la obra de la iglesia local. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia local? Vamos a ver primeramente lo que no es la misión de la iglesia, porque muchos se confunden, ¿verdad? No es un cuerpo político. La iglesia local no se anda metiendo en la política, no tiene nada que ver con la política. No debe meterse en esos asuntos políticos, como hacen los sectarios, ¿verdad? Las sectas se meten en asuntos políticos, meten a la iglesia en asuntos políticos. Que no voten por ese candidato, que voten por aquel candidato, que hagan una marcha, hagan una protesta contra esto, contra el otro. No es obra de la iglesia hacer eso. Andar participando en marchas de protesta, abogando por los derechos civiles, apoyando ciertos movimientos, protestando contra otras cosas, ¿verdad? Eso no es obra de la iglesia local. Hermano, y muchas veces hasta apoyos puede recibir del gobierno también, pero estas son autónomas, entonces me he oído, he sabido pues, que aunque sean, que no sean católicos, puedes recibir hasta apoyos, para que, pero pues aquí sabemos que es autónomo. Hay ciertos municipios, ayuntamientos, que tienen en su nómina a iglesias sectarias, a las sectas, ¿verdad? No es algo bíblico. Y los miembros de esas sectas tienen que votar por los candidatos. Hay varias aquí en el estado de Sonora, varios municipios que tienen en su nómina a pastores, a evangelistas, ¿verdad? Y no es la función de la iglesia meterse en esos asuntos políticos. Cada cristiano, como ciudadano, como individuo, aparte de la iglesia, ¿verdad?, tiene sus derechos a protestar, sus derechos a manifestarse, pero es un asunto individual, ¿verdad? Cada cristiano, como ciudadano, tiene sus intereses, pero la congregación no tiene tal función. Hay hermanos que les gusta la política y se meten a la política y a veces son candidatos, apoyan a cierto candidato, que es bueno, pero eso es un asunto de él, ¿verdad?, no de la iglesia. Si él quiere meterse en asuntos políticos, está bien, que él lo haga como individuo, como ciudadano, pero la iglesia no tiene ninguna función, nada que hacer, no es un cuerpo político. Tampoco es un club social, ¿verdad? Hermanos que se han desviado de la palabra de Dios, algunos le llaman hermanos liberales, convierten estas iglesias locales en centros familiares, en centros deportivos, construyen salones de recreo, como si la iglesia fuera un salón, como si el lugar de reunión fuera un salón de reuniones, ¿verdad?, para diversión, para comidas, para cena. Hacen toda clase de actividad social. Y aplican la palabra comunión a tales actividades, pero la Biblia no usa la palabra así. Hay hermanos que tienen comedores en el lugar de reunión. El lugar de reunión fue hecho para adorar a Dios. La iglesia local toma ese acuerdo de la iglesia ha crecido mucho, tiene muchos miembros, ya no podemos reunirnos en la casa, vamos a hacer un lugar de reunión. Tenemos esa necesidad.
para adorar a Dios en orden, con disciplina, ¿verdad? Con reverencia. No es una especie la iglesia local no es una especie de centro de asociación civil de beneficencia, ¿verdad? Para repartir comida, ropa o medicina. Cristo no le encomendó a la iglesia local la obra de benevolencia general, y el dinero de la ofrenda no es para tal propósito. Nosotros como individuos, como cristianos, podemos hacerlo, y es un mandamiento de Dios ayudar a nuestro prójimo, pero no es un mandamiento para la iglesia local. La benevolencia general, ¿verdad?, está limitada a los santos. Usar la ofrenda para necesidades de los santos, pero nosotros como individuos, como personas, de nuestro dinero podemos ayudar a nuestro prójimo, y así lo hacemos, ¿verdad? Cuando tenemos, así lo hacemos, ayudamos de nuestro dinero a nuestro prójimo. Igual la iglesia de su tesoro ayuda a los hermanos necesitados. Ahora, la misión de la iglesia local. La iglesia local se reúne para adorar a Dios. Nosotros como iglesia local nos reunimos para adorar a Dios, para cantar, para orar, para predicar, para enseñar y estudiar la palabra de Dios, para tomar la cena del Señor, para la colecta de la ofrenda. Para esa es la misión de la iglesia local. Nos reunimos para eso, para adorar a Dios colectivamente, ¿verdad? La iglesia se reúne para edificarse. La iglesia predica y enseña la palabra. La iglesia local ayuda a los santos pobres. Todos los textos que hablan de la ofrenda para los santos hablan de santos pobres, necesitados. No hablan de una benevolencia general, ¿verdad?, sino de los santos pobres y necesitados. La ofrenda es una comunión entre hermanos. Participar significa comunión. Viene de la palabra koinonia. Segunda de Corintios 8:4, vamos a leerlo. Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Que le concediésemos el privilegio de participar, de tener comunión, común parte con ellos, en este servicio para los santos. Participar significa comunión. Viene de la palabra griega que decíamos ahorita, ¿verdad?, koinonia. Filipenses 4, 14 y 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Le dice el apóstol Pablo a los filipenses, ¿verdad? Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Filipenses 4:13 es el texto que todos nos sabemos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el siguiente dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Los filipenses mandaron apoyo, mandaron ayuda al apóstol Pablo. Y ayudaron, participaron con él en su tribulación. Tuvieron esa comunión con él. 1 Corintios 10, versículos 16 al 20. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo de lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí se refiere a la comunión o la participación de la cena del Señor. Solamente los miembros de la iglesia tenían esta participación, esta comunión entre ellos. Por lo tanto, no tenemos comunión con los que no son santos, ni en la cena, ni en la distribución de la ofrenda. Por eso solamente los cristianos, los santos, los que hemos obedecido el Evangelio, los miembros de la iglesia, participamos de la cena y de la ofrenda. La ofrenda no se la pedimos, no se la exigimos, no se la pedimos nosotros a los que no son miembros de la iglesia, ¿verdad? Porque no tienen comunión con nosotros. Los que no son miembros de la iglesia no participan de la cena porque no tienen comunión con nosotros. Hasta que ellos obedezcan al Evangelio, entonces tienen esa comunión. Por eso también no puede venir alguien de fuera a querer bautizar a alguien aquí, o a querer predicar, subirse al púlpito si no tiene comunión con nosotros. No es partícipe, no tiene comunión con nosotros. Por lo tanto, no tenemos comunión con los que no son santos, ni en la cena, ni en la distribución de la ofrenda. 2 Corintios 9:13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Pablo habla de vuestra contribución para ellos y para todos, pero la palabra contribución es la palabra koinonía, o sea, comunión. Estaban en comunión con ellos, eran hermanos. Si una persona que no es miembro de la iglesia no tiene comunión, ¿verdad? No puede tomar de la cena del Señor, no puede participar en la ofrenda, tampoco puede venir aquí a predicar, tampoco puede participar en un bautismo, al menos que esa persona sea el que se va a bautizar, ¿verdad? Que haya creído al Evangelio, es lo que manda Dios a la persona incrédula. Es lo que Dios le manda, que se arrepienta, que crea, que se arrepienta, que confiese a Jesús como el Señor y que se bautice para el perdón de los pecados. Es lo que se manda a una persona incrédula. La iglesia local tiene comunión, participación en la predicación del Evangelio, como leíamos ahorita en Filipenses capítulo 4, versículo 14. Sin embargo, bien hiciste participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia de Filipos estaba participando en la predicación del Evangelio. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La iglesia local participa en la predicación del Evangelio. Ya sea que la iglesia
tome el acuerdo de ir y predicar con sus evangelistas, con sus predicadores, o esté ayudando a algún predicador o evangelista también a hacer la obra de predicación. Según de Corintios 11:8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes, dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 9:14, él recibía de otras iglesias y participaba en la predicación también de otras iglesias locales. 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hay hermanos que se dedican nada más a predicar, hermanos que viven del Evangelio. La iglesia local les ayuda a esos hermanos de las ofrendas, o hermanos dadivosos ayudan a esos hermanos también, o otras iglesias locales de otras partes ayudan también a esos hermanos que se dedican solamente a predicar, 100% a la predicación. La misión de la iglesia local es esa, hermanos, espiritual. La iglesia local es autónoma, bajo Cristo se gobierna sola, es independiente también. Dice Hechos 14:23, Hechos 14:23, estamos hablando sobre la iglesia local. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos, una pluralidad, no uno, sino varios ancianos en cada iglesia local. No escogieron ancianos, obispos, ¿verdad?, solamente para las iglesias más grandes o centrales, ¿verdad?, como hacen las sectas. Escogen un obispo, un obispo en las iglesias más grandes, un arzobispo para las iglesias pequeñas, y tienen una cabeza que no es Cristo como centro, ¿verdad? En la sede central tienen una cabeza que no es Cristo. Eso es antibíblico. No escogieron ancianos solamente para las iglesias más grandes o centrales, para que éstas dirigieran las iglesias más pequeñas. No, cada iglesia tenía sus propios ancianos, obispos o pastores. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mirad, dice, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí se ve claramente el límite de la jurisdicción de los ancianos. Son obispos de una sola congregación local, obispos de una iglesia local. 1 Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Si no hay ancianos en alguna congregación, ¿es iglesia o misión? La Biblia no habla de misiones, ¿verdad?, sino solamente de iglesias. Toda congregación es independiente, aún antes de tener ancianos. En Tito 1:5, Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad.
así como yo te mandé. Por esta causa te dejé en Creta. Había, hermanos, ahí deficiencia, pero sí era iglesia. Eran iglesias, hermanos, que todavía no tenían ancianos. Por lo tanto, no debe haber ningún control ajeno. Aquí ningún hermano de fuera va a venir y va a querer, a ver, hermanos, vamos a hacer estas cosas diferentes. O en fulana iglesia se hace así y así lo tenemos que hacer. No, cada iglesia es autónoma. Cada iglesia local ha hecho su acuerdo según la palabra de Dios. No debe haber control ajeno, ninguna presión ajena. Muchas iglesias, hubo en un tiempo que muchas iglesias locales se convirtieron en iglesias patrocinadoras y se encargaban de obras evangelísticas, edificativas o benévolas. Y estas iglesias patrocinadoras pedían dinero a las demás iglesias, se centralizaban los fondos, ¿verdad? Todas las iglesias mandaban su dinero a una iglesia centralizadora para llevar a cabo la obra en otros países. Eso no es la función de la iglesia. Los que se oponían a esto, muchos hermanos se opusieron a esto, ¿verdad? Esa apostasía, los tildaban de antis, los antis les decían. Y muchos quieren meter innovaciones, cosas nuevas a las iglesias, pero cada congregación es autónoma. No debemos dejarnos influenciar por una red de congregaciones, ¿verdad? Estos dividen y han dividido la iglesia del Señor. La iglesia local es suficiente, es adecuada para hacer todo lo que Dios ha mandado que haga. La iglesia local se encarga de capacitar a sus predicadores, de enseñar a sus miembros, los que quieran ser predicadores, evangelistas. Los demás hermanos con más experiencia enseñan. Y muchos son autodidactas también, aprenden por sí solos y predican, como la mayoría de nosotros, ¿verdad? No necesitamos ir a un seminario como lo hacen las sectas, ¿verdad? No necesitamos ir a un instituto bíblico, que no es bíblico, ¿no? Hace 2000 años no había institutos bíblicos, no había escuelas bíblicas, no había seminarios como lo hay ahora. No necesitamos de eso. Dios estableció la iglesia local para capacitarnos, para edificarnos, para llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. No son necesarias esas organizaciones, instituciones humanas, ¿verdad? Tal vez sean necesarias para la educación secular, ¿verdad? Pero no, para la iglesia no. No es la función de la iglesia tener esas instituciones. Y menos, ¿verdad?, ser pagadas con la ofrenda de la iglesia, que no es para eso, ¿verdad? La iglesia local es suficiente, adecuada para adorar. No es necesario que lleguen hermanos de otras congregaciones a una iglesia más pequeña, ¿verdad?, para encargarse del culto, para servir la cena, para recoger la ofrenda, o para que vengan a bautizar, ¿verdad? No es necesario que vengan hermanos. La iglesia local es adecuada, es suficiente para hacerlo. Hay hermanos, ¿verdad?, que dicen, hermano, no lo bautice todavía, yo voy a ir a bautizarlo. Porque esos hermanos tienen que reportar a una institución su trabajo y que está dando frutos, ¿verdad? Y van y bautizan y se toman la foto y la mandan a esa institución. Eso no es la función de la iglesia. Cada iglesia es adecuada para adorar.
por pequeña que sea, ¿verdad?, puede encargarse de todas estas actividades. Cada iglesia local administra sus fondos y lo utiliza para lo que debe hacerse. Es adecuada para edificarse por medio de la predicación, la enseñanza y las actividades de la congregación. Es adecuada para entrenar a otros. Cada iglesia local debe preparar maestros, directores de himnos, ancianos, diáconos y evangelistas. Cada iglesia local. No necesitamos alguna institución extrabíblica, ¿verdad?, fuera de la Biblia. Segundo de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y hay hermanos que enseñan muy bien, ¿verdad?, que saben enseñar muy bien. El que quiera aprender a predicar puede acercarse a nuestros hermanos que ya predican. Nuestro hermano Gabriel, nuestro hermano Álvaro, nuestro hermano Braulio. Ellos pueden capacitarles para aprender la predicación de la palabra de Dios. Y hay hermanos que tienen mucho conocimiento, pero todavía no se animan, ¿verdad?, a predicar. La iglesia local es adecuada, suficiente para evangelizar, para disciplinar, ¿verdad? No debe venir otra persona de fuera a querer disciplinar a los miembros de la iglesia local. Cada iglesia local debe disciplinar a sus miembros. Es adecuada para hacer la obra de benevolencia asignada por Dios, ¿verdad?, para ayudar a los hermanos pobres, necesitados. Las iglesias locales no deben establecer ninguna clase de sociedad, organización o institución por medio de la cual obrar, como hacen muchas, ¿verdad?, muchas sectas. Incluso iglesias que se han apartado del plan bíblico, de la sana doctrina, ¿verdad? Esas iglesias forman sus sociedades y en vez de hacer la iglesia local su función de evangelizar, de predicar, lo hacen una institución, lo hacen una escuela bíblica, una sociedad de misioneros. No es la obra de la iglesia hacer eso. Es antibíblico hacerlo. Recordemos, ¿verdad?, en el primer siglo el evangelio fue predicado a todo el mundo, sin tales sociedades, sin tales instituciones, ¿verdad? Romanos 10:18. Romanos 10:18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El cual se predica en toda la creación, en todo el mundo se está predicando el evangelio, hermano. Sin ninguna sociedad, sin ninguna institución extrabíblica o antibíblica. Hermanos, vamos a dejarlo ahí, se nos acabó el tiempo. Gracias por su atención, hermanos, y que Dios les bendiga.